Quiero que abran sus Biblias, rapidito, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, capítulo 2, versículos 12 al 17, a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé de dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en contra, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseña a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incidiéndoles a comer alimentos sacrificados para ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que te sostienen la doctrina de Nicolaitas, por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, y le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Dios bendiga su palabra. Qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante es ver lo que estamos viviendo. Y vamos a poner veamos para que sepamos, hermano, lo que estamos viendo. Esa es la época. Estamos hablando de las iglesias, la época de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Que están allí por escrito porque se le ocurrió a Juan escribirlos, o se le ocurrió a los pastores decir, vamos a hablar acerca de las iglesias. No, tienen un propósito. Y estamos en unos tiempos que debemos entender realmente que estas 7 iglesias significan algo, tienen un significado muy grande para nosotros como cristianos. ¿Qué significa? Que estos lugares, al igual que otras muchas alrededor de estos, solamente 7 fueron escogidas para dar un ejemplo de lo que Dios quería, lo que el Señor quería enseñarnos a nosotros. Y estábamos viendo, si es verdad, lo que estamos viendo aquí en todo esto es que la vida empezó de Juan para dar este mensaje, fue aquí en Patmos, en esta región. Y la semana pasada vimos los 15 días, la iglesia de Éfeso, y la semana pasada vimos a Esmirna. Próximo domingo, si Dios lo permite, no sabemos, veremos Pérgamo, y así veremos hasta llegar a la Odisea, que es interesante. Y es lo que yo les decía el domingo pasado, es que si ustedes bien tienen una marca muy especial, Patmos, ahí recibe el mensaje, lo da el tiempo, y es muy interesante que hacia acá está Jerusalén, hacia acá está la conclusión de los tiempos. El Señor Jesucristo, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. ¿De qué? ¿De qué? De los tiempos. Y es muy importante que sepamos, para que entendamos que esta fue la región que está, por así decirlo, en Asia Menor. De este lado prácticamente ya está Europa, y para acá está Honduras, México, Guatemala, Puerto Rico, estamos tan lejos de donde estamos, y para acá, para abajo está el mar Mediterráneo, y para acá está África, y para acá está Asia, la India, Pakistán y todos esos países. Las palabras, estamos en el mundo. ¿Sabían que estamos en el mundo? Estamos en el mundo. Y es interesante que lo que está sucediendo en este tiempo también nos afecta a nosotros. El mensaje que Dios traía para la iglesia era para presentar las épocas en las cuales se iba a vivir la iglesia. Épocas en las cuales se iba a vivir. Estoy hablando, escúcheme bien, no me equivoqué. Épocas de la iglesia. Escúcheme bien, no me he equivocado. Épocas de la iglesia.
La iglesia va a terminar. Tiene un fin. ¿Cuándo empezó? Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y sobre esto, lo que tú estás diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fue allí en el brote, ahí donde nace el río Jordán, donde el Señor le habla a sus discípulos y le dice a Pedro esa aseveración tan grande y tan hermosa. Ahí empieza la primera vez en toda la historia de la humanidad y en toda la historia bíblica la palabra eclesia es en griego, que significa asamblea, cuerpo, reunión, un tipo de reunión. Y es muy interesante que ahí empieza, pero lo más interesante es lo que el Señor Jesucristo afirma aquí. Él estaba allí en ese lugar y había un lugar, un hueco en esa montaña. Un día que vayan ustedes por allá, vamos a llegar ahí y verán ustedes un hueco que está ahí al fondo. Ahí se veneraba, ahí era lo que la gente decía, eran las puertas del infierno. Ahí se adoraba a Satanás, pero fuera de ese lugar, como a unos 70, 80 metros, quizás 100 metros, estaba el lugar donde el Señor Jesucristo le estaba declarando a la humanidad que las puertas del infierno no iban a prevalecer, no iban a ganar. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí empieza. Incluso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que permanecieran fieles, que permanecieran juntos. Y les dijo en un momento dado, y esto les dolió mucho a sus discípulos, mucho, mucho. Después de haber trabajado fuertemente, después de haber recibido tantas cosas tan hermosas, de repente el Señor Jesucristo se queda hablando con ellos y les dice, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Y los discípulos se quedan, ¿qué estás diciendo? Ni tengas miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar para ustedes. ¿Qué significaba eso? Que el Señor estaba preparando su partida. Él estaba cumpliendo un propósito. Nació en Belén, ¿se acuerdan? Todo nació en Belén. Su proceso, Galilea. Su ministerio, fuertemente, Jerusalén. Su muerte, su resurrección en Jerusalén. Dije resurrección, lo cual significa que Él vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la confianza que tenemos en Cristo. Esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Que no tenemos un Dios o un líder que está muerto, sino que está vivo. Y no solamente tú y yo, los que estamos aquí, y cientos de miles y millones que en este momento están reunidos, desde el fin de semana se han reunido y todo, viven y dicen lo mismo. Cristo vive en nuestro corazón, Cristo es real, Cristo es real. Y el testimonio más grande que tenemos eres tú, soy yo. Cada uno de nosotros somos el testimonio más grande que poseemos. Por eso, la iglesia tiene un principio. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, estén juntos. Y estaban en Jerusalén. Y muchos de nosotros ya hemos ido, cuando fuimos a hacer el evento misionero allá a Ashkelon, a Israel, el evento. El grupo fuimos allí, junto con los años que hemos ido también, hemos llegado a un lugar que se le llama el aposento alto, un lugar donde está registrado, donde fue la casa donde se ubicaron para orar al Señor. Y ahí es donde hubo algo muy importante, el advenimiento del Espíritu Santo. Escúchenme bien, el advenimiento del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo siguiente, no tengan miedo, no los dejaré huérfanos, mandaré a un consolador. Él estará con ustedes, Él les guiará, Él les enseñará, Él tomará de mí y se los dará a conocer a ustedes. ¿Qué significa esto? Que hubo un principio y tiene que terminar. ¿Cuándo tiene que terminar? Te preguntas cuándo tiene que terminar. Escúchame bien. Cuando termina, va a terminar con el día que Jesucristo venga por su iglesia. Así lo dijo Él. Yo vendré, vendré, vendré.
Y esto que estamos viendo en estos días es exactamente esto, la preparación de los tiempos, las épocas de la iglesia, la época de los años en que la iglesia pasó. Por eso nosotros, nuestra Biblia, nuestra enseñanza, nuestra manera de hacer las cosas, sí, nos basamos en el libro, que es el libro que nosotros tenemos como manual, como decía la pastora, pero también tenemos libros que nos aseguran que este libro es real. Libros de la historia universal, libros de historia mundial, libros que se han escrito sobre la historia de la iglesia en sí, épocas de investigación, y nos han dado tanta certeza de que el Dios es vivo, que ha estado vivo en el primer siglo, que ha estado vivo en el tercer siglo, que ha estado vivo, está en el quinto siglo, en el octavo siglo, en el 11º siglo, en el 15º siglo, en el 19, en el 20 y ahora en el 21 el Señor se hace presente a través de la iglesia, que somos nosotros. Pero el tiempo se va a acabar para la iglesia. El tiempo se acaba. El Señor le dijo a uno que estaba a un lado de él en la cruz del Calvario, después de haber escuchado su testimonio, porque simple y sencillamente le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor que le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y eso es algo muy importante, porque ahí se inició la época de la gracia. En el tiempo, en el día de la fiesta del Pentecostés, cuando estaban todos juntos, se derramó el Espíritu Santo y continuó hermosamente. Épocas gloriosas, épocas excelentes. Pero yo quiero darte una perspectiva que ya le he dado en un momento dado a algunas clases, pero ahora en forma general yo la voy a dar a la congregación porque es muy importante. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo, ya no en Jerusalén. Yo les dije la semana pasada que entre más cerca estabas de Jerusalén, mayor peligro. De hecho, para esta época, el año 70, Jerusalén había sido destruida, había sido devastada, no había quedado piedra sobre piedra. Y había una persecución franca, a tal grado de que Dios lo permitió de tal manera que la iglesia se iba a desparramar tan fuertemente en diferentes partes. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué pasa con esto? Quiero aclararles que la única manera que Dios pudo haberlo hecho es en algo muy diferente. Yo sé que todos tenemos recuerdos de nuestros abuelos o de nuestros tíos, o tenemos recuerdos de nuestras amistades de cuando éramos niños. Y nos acordamos de cierto personaje quizás en el barrio donde tú vivías, crecías, te decías las buenas memorias, las cosas que hacía don Paquito, don Panchito, quien sea, don Filemoncito. ¿Se acuerdan? O doña Cuquita. Nos acordamos de los tiempos hermosos que hacía. Pero ¿qué pasa cuando ella muere? ¿Qué pasa cuando él fallece? Como que empieza a borrar la memoria. Y así nos pasa a nosotros. Pero esto es muy importante lo que les voy a decir. Es muy importante. Dios levantó a un hombre llamado Pablo para poder llevar adelante la obra en gran manera. No significa sí es muy bonito lo que hizo Pablo en Antioquía, en Damasco, lo que hizo en otros lugares, en Tarso, lo que hizo en tantos lugares, muchos lugares. Fue un gran hombre que hizo mucha obra misionera. Pero para mí la mayor aporte que hizo el apóstol Pablo fue la siguiente. Pongan atención. Muchos de ustedes ya lo escucharon de mí. Quizás la primera vez que tú lo vas a escuchar. Pablo dijo algo que un profeta en el libro de Habacuc lo había dicho en el Antiguo Testamento. Pablo lo trajo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos. Y lo dijo de lo siguiente: el justo por la fe vivirá. Y es muy interesante que la fe, una palabra en español de 2 letras, es tan poderosa y tan fuerte que ha mantenido la secuencia de la historia que no se ha terminado hasta este día. La fe. ¿Por qué digo esto? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Quizás se acuerdan de Paquita, de doña Paquita, doña Teresita, de don Ramoncito, allí se acuerdan, pero ya murió hace 20 años, 25 años, no sabe nadie nada de él. Y pasa el tiempo. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesucristo fue descolgado de la cruz del Calvario, fue sepultado, fue resucitado, la gente lo vio?
Sí, había mucha gente, testigos, había muchas personas que habían caminado con el Señor, que conocían, que sabían muy bien lo que el Señor Jesucristo hizo o lo conocían. Había testigos oculares, presenciales de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Pero ¿qué pasó 100 años después? Quizás la nieta de la hija de Jairo decía, yo me acuerdo que mi papá le habló al Señor y vino y me resucitó. Y quizás los nietos de Lázaro decían, yo también, a mí me pasó lo mismo. Quizás 100 años le pasó eso. Pero en el año 300, en el año 400, en el año 700, la memoria se va borrando. Pero es muy importante lo que el apóstol Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Y la palabra de Dios también nos dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin fe. ¿Qué resulta de todo esto? Que fue el concepto de fe lo que realmente mantiene a la iglesia donde estamos, donde tú estás, donde nos encontramos. Si no fuera por la fe, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Eso es muy importante. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque los tiempos de Dios son perfectos y la iglesia tiene su tiempo. El día que Cristo venga, el día que suene, dice la palabra de Dios, Pablo lo pone muy hermosamente en Tesalonicenses, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados juntamente. Seremos levantados. ¿Por qué? Porque sonará la gran trompeta y seremos levantados. ¿Qué significa eso? Que tu carro, que tu cuenta, que todas las cosas que tú has hecho, todas las cosas que has forjado en tu vida para poder seguir adelante, se van a quedar. Lo siento. Todavía no veo en un funeral que alguien vaya en un U-Haul llevando todas las cosas. Ni la última ropa que te compraste, ni las últimas cosas que adquiriste. No se va a salir nada. Simplemente yo estando en muchos funerales y lo único que veo es a una persona, un ser que está ahí vestido. Pero sus pertenencias ya no están con él. Todo lo que hicimos se queda. Y eso es muy interesante. El tiempo de Dios es perfecto. Los planes de Dios son divinos. El plan de Dios es permanente y glorioso. Desde Adán hasta el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando dice la palabra de Dios, este cielo y esta tierra pasarán. Pasarán. Dios no ha terminado. Dios va a terminar con el plan de la gracia, que es la iglesia. La gracia es la iglesia. Usted está aquí, escúcheme bien. No por tu apellido, ni por tu nacionalidad. No. Tú estás aquí porque el Señor murió por ti y por mí. Y porque le aceptaste. De hecho, el apóstol Pedro lo pone de la siguiente manera, y esto me llama mucho la atención. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Qué interesante es eso, que no lo eras, pero ahora lo soy. Ahora, ¿por qué estoy dando este énfasis? Porque Pérgamo, la iglesia que nos va a tocar ver ahora, tiene una incidencia muy especial. De hecho, si me puedes pasar la parte de Éfeso, por favor, la fotografía de Éfeso, para que veamos. Aquí está Éfeso, y aquí viene más o menos, estoy poniendo la época en que esta época de la iglesia, de las 7 épocas de los tiempos de la iglesia, se menciona. Éfeso es del año 31 al año 100, prácticamente cuando fallece el último de los apóstoles, fallece. Pero la semana pasada vimos a Esmirna. Y es muy interesante que Esmirna viene representando a partir del año 100 al año 313. Todo eso tiene una compilación tan hermosa, histórica, pero también tiene algo muy fuerte. Hay un remanente fiel. Escúchenme bien. Un remanente fiel. Éfeso, todo empezó. Es verdad, Éfeso. Y lo que aprendimos en Éfeso fue que has dejado tu primer amor. Lo que aprendimos en Esmirna era que
Muy interesante lo que dice ahí. Cuando el Señor Jesucristo habla con la iglesia y lo pone tan claro y tan específico que lo menciona y lo dice muy interesante. Que sigas fiel hasta la muerte y que Él dará la corona de la vida. Ahora, esta época de Esmirna fue muy difícil para la iglesia. Muy difícil para la iglesia. Nada que ver con lo que tú tienes de posesión. Nada que ver con lo que tú tienes donde nosotros vivimos. Nada que ver con lo que tú traes puesto vestido. Nada de eso. Era una iglesia muy sufrida. Fue una iglesia muy sufrida. Y ahora viene Pérgamo. Pérgamo. La otra época de la iglesia. Ahora, escúcheme bien. ¿Por qué les digo esto? Porque hay 7 periodos, 7 iglesias. Estamos en la tercera, vamos a Pérgamo. Y la fecha que se menciona es aproximadamente del año 313. Oye, escúcheme bien lo que estoy diciendo. Año 313. ¿Cuántos tienen una calculadora ahorita? A ver, ¿quién trae una calculadora? Estamos en 2023. Ahí, póngala ahí. A ver, sáquenla. Le doy permiso que saquen su computadora. Sáquela. 2023 menos 313. Ah. A ver, los ingenieros, a ver. 1710. Ah, 1710. De esa época a esta época hay 1700 años y hay mucho que aprender. Y vamos a aprender. Pero ¿qué sucede en la época de Pérgamo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es el factor histórico que está sucediendo? Decíamos que en Esmirna la iglesia fue abatida, fue maltratada, fue perseguida, fue horrendamente maltratada. Feamente. Le costaba la vida. Y es verdad, ya no estaba Pablo, ya no estaba Juan, pero había discípulos. Ahorita ya no está Pablo, no está Juan, ni está Pedro, pero estás tú, que eres su discípulo. ¿Entiendes eso? ¿Estás entendiendo lo que estamos, la magnitud de que han pasado 1790 años? ¿Verdad? 1710 años y todavía la fe se mantiene. Ah, qué lindo es eso. Y Dios no ha terminado con la iglesia, ¿eh? Todavía hay 2, 3 personas que se van a convertir. Hay 2, 3 personas que van a ser rescatadas, van a ser sacadas del pecado y la maldad, van a ser puestas y van a ser llamados hijos de Dios. Eso es el trabajo de la iglesia. Pero va a llegar el momento, escúcheme bien, en que la trompeta sonará, porque el Señor lo prometió. Vendré por ustedes. Y cuando Él venga, escucharemos la trompeta. Simplemente despegaremos. Y es muy hermoso lo que puede suceder. Pero sucede algo muy, muy fuerte en Pérgamo. ¿Qué está sucediendo? Pérgamo. Esta historia, esta parte geográficamente, históricamente es algo muy fuerte. Pérgamo era una ciudad, un lugar de mucho prestigio. ¿De qué tipo de prestigio? Haz de cuenta, se parecía a Houston. ¿Saben por qué la gente viene mucho a Houston? No porque estás tú. ¿Saben por qué es conocido Houston en el mundo? Le dicen la ciudad espacial. Adelantos científicos muy fuertes. Pero ¿saben la otra cosa? Que ustedes van a Irak o van a Pakistán y hablan de Houston. ¿Y saben de qué hablan? De los centros médicos. Los centros médicos. Lo mejor. Hay muchas cosas aquí, muchos adelantos. Cuando yo veo Houston ahora y veo Pérgamo, era muy parecido al tiempo de lo que es Houston ahora, reconocida por los avances medicinales. Había áreas, era reconocido por lo que había sucedido. Entonces, la iglesia, así como sucede aquí en Houston, la iglesia nace, la iglesia crece, la iglesia se reproduce, la iglesia alaba, la iglesia adora, pero entonces algo sucede en todo esto. Por eso es muy importante revisar Pérgamo. Si vemos la lectura de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es verdad. Y es muy importante. Una de las cosas que siempre me han impactado es, si es verdad, Juan hizo un gran trabajo, Pablo hizo un gran trabajo, los discípulos hicieron un gran trabajo, pero no se quedó allí.
el evangelio prosiguió, siguió adelante. ¿Cómo es que a Honduras llegó el evangelio? ¿Cómo es que a Guatemala llegó el evangelio? ¿Cómo es que a Puerto Rico llegó? ¿Cómo es que a Venezuela llegó el evangelio? ¿Cómo es que llegó a México? Pues llegó. Y gloria a Dios por eso. Pero todo se inició en Belén. Y realmente fue consumado en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Y siguió la obra del Señor. Y continúa. Por eso es muy importante cuando nosotros vemos esto en la historia y vemos lo que sucede a la iglesia de Pérgamo, cuando el Dios habla al ángel, al mensajero, al espíritu que va a trabajar en ese tiempo. Miren lo que les voy a decir, y esto es muy importante, muy importante. La iglesia estaba sufriendo fuertemente, pero fue en esta época, año 300 más o menos aproximadamente, cuando Constantino, un emperador romano, recibe una revelación. Así como tú recibiste una revelación y fuiste alcanzado por gracia, así Constantino recibe. Algunas historias dicen, no, es una loquera. Lo mismo que dicen de Napoleón. Y lo mismo dicen de tantas cosas. Lo mismo dicen de ti. Pero es interesante lo que Dios hace con Constantino. Cambia la historia, el panorama de la iglesia. La iglesia empieza. Constantino recibe el mensaje de Jesucristo. Constantino recibe y realmente cambia muchas cosas en su gobierno. A tal grado que él acepta, adopta. Escúcheme bien. No estoy hablando de un presidente municipal, de alguien de la municipalidad o un gobernador del estado. Estoy hablando del mayor, del jefe máximo del Imperio Romano, recibe y hace unos cambios muy fuertes. Era tan fuerte lo que sucede que él cambia, así como lo oyen, adopta el evangelio como parte de él. Su madre lo agarra más fuerte y hace algo muy interesante. Aquí en Pérgamo, prácticamente es la primera parte, todo es importante. Helena, la mamá de Constantino, ella empieza a reconstruir. Ahora déjeme decirle algo muy importante. En este tiempo no había templos como el que está ahorita, o como el que pretendemos construir próximamente. No había. Se reunían en las calles, se reunían en los mercados, se reunían en lugares donde se reunía la gente, o se ocultaban, reuniones ocultas, por la persecución que había, por los problemas que había. Pero Dios en Constantino hace algo muy importante. Empieza a haber una libertad. Helena, la mamá de Constantino, empieza a recobrar y empieza a descubrir los lugares en los cuales se hizo algo y empieza a ver, a leer y empieza a constituir y empieza a buscar. Claro, acuérdense ustedes lo que les decía la semana pasada. Pongan atención, regresen el cassette. La semana pasada yo les dije que desde el año 70 al año 270 aproximadamente, Jerusalén fue sitiada. Nadie entraba, nadie salía de Jerusalén. Y yo les decía a ustedes, ¿qué pasaría si tu pueblo, 50 años, cómo estaría ahora lleno de montes si quedara destruido? Nada más las lagartijas y los camaleones y las iguanas anduvieran por allí, ¿verdad? Y las víboras cascabel y las víboras acabarlillos anduvieran por allí. Así quedó Jerusalén. Así quedó Jerusalén. Viene Helena, la mamá de Constantino, y empieza a restablecer, empieza a reconocer los puntos donde se decía, los puntos santos, los puntos de lugares, y empieza a construir templos. A partir de ese tiempo aparecen los templos. Los templos. La iglesia ha existido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Sobre lo que tú dices, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí empieza la iglesia. Pero él le dijo, ese templo. Sino al contrario, nos constituyó y nos ha dicho a nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Pérgamo es una ciudad conocida, fue conocida. Y esto es muy importante. Porque lo que pasó, el cambio que sucedió aquí fue algo muy grande. Y aquí va a haber una transición muy fuerte. Salmo 538.
Y voy a leerle rapidito porque si no ya me estoy yendo deprisa, me estoy tomando el tiempo. Aquí hubo un discípulo muy amado, un discípulo de Juan, muy reconocido de Juan, llamado Policarpo. Este varón, de hecho, dicho sea de paso, fue este varón que realmente en su vida algo sucedió, sucedieron cosas milagrosas, las señales y los prodigios, los milagros eran a granel, eran fuertes en todo tiempo. Pues en el tiempo de Policarpo, él era una persona y lo llamaron y le dijeron, te vamos a quemar, te vamos a poner en la hoguera. Y esto fue muy interesante. Se dice que Constantino en Esmirna tuvo la revelación de lo que sucedió en su vida para cambiar su concepto. ¿Qué sucedió? Que él supo que Policarpo había sido puesto en la hoguera. Había puesto, ¿sabes lo que es una hoguera? Lo ponían en una estaca y le llenaban de paja y lo quemaban. ¿Y qué sucedía? Que Policarpo no se quemaba. Estaba el fuego y no se quemaba. Lo escuchó eso. Se dice que Constantino lo escuchó y fue a verificar. Y no llegó hasta a Pérgamo, sino a Esmirna. Dicen los historiadores que ahí es donde recibió la revelación. Eso es muy importante. Se dice también, y eso es un libro que yo tuve la oportunidad de, lo tengo todavía, los anales de la iglesia cristiana, los principios de la iglesia cristiana, donde hablan los testimonios de esto que sucedió. Se dice que las personas que veían que el cuerpo de Policarpo estaba allí, las llamas y echaban más leña, echaban más paja para que se ardiera, no se quemaban. Al contrario, las personas, los ayudantes que iban a agarrar, agarraban fuego y se quemaban ellos. Y eso era admirable. Final de cuentas, Policarpo murió en la hoguera. Pero no murió inmediatamente, sino tuvo la oportunidad de dar un testimonio a la humanidad. Policarpo fue un hombre que Dios lo usó bastante. Pero es muy interesante, en la época esa, allí a partir, aquí viene algo muy importante, viene la razón de la iglesia de Pérgamo. Pongan atención. Aquí dice la palabra de Dios, sé dónde vives. Ahí donde Satanás tiene su trono. Ahora los que fuimos ahí nos encontramos que todavía está el trono de ese ruinas de ese templo de Zeus. Ahí está, templo de Satanás. Y claro, un terremoto muy fuerte del año 580 por allí, acabó con todo eso, pero se quedaron unos pilares muy fuertes y todavía están ahí. Creo que esos están ahí atrás, de este lado. Pero enfrente, acá enfrente, digamos, yo estoy aquí, estoy viendo esa imagen, aquí los adoradores al satanismo han levantado una imagen egipcia, pagana. Pero lo que quiero decir es que Dios tomó en consideración y destruyó el templo de Satanás. Pero era bien difícil. Los tiempos no eran tan fáciles. ¿Por qué digo eso? Escúchenme bien lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Pero fíjense lo que dice el número 14. No obstante, tengo unas cuantas cosas en contra, que toleras allí a los que se aferran a la doctrina de Balaam y de Balac. ¿Por qué decía estas palabras de Balac y Balaam? Estamos hablando, cuando ahora hace esa referencia, estamos hablando en el tiempo de cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Estaban a punto de recibir. Y Balaam, él recibió la noticia de lo que estaba sucediendo, como Israel estaba conquistando fuertemente. Levítico capítulo 20, 21 y 22 aproximadamente. Ahí viene la narración sobre esta historia. Y es muy interesante que estaban al lado
de Moab, al lado opuesto del Jordán, y podían ver Jericó, se veía Jericó y todo eso. Pero este rey tuvo miedo y empezó a buscar a alguien que le dijera, vayan, maldizan a ese pueblo. Y esas personas quiso hacer esas cosas, pero Balac no lo recibió, simplemente él no se opuso. Pero en un momento dado él empezó a escuchar. Y esto es lo que por qué en la iglesia de Pérgamo sucede lo que sucede muchas veces entre la iglesia del siglo XXI. ¿Qué sucede? Que estamos atendiendo las cosas de Dios, pero de repente hay tanta distracción, que empezamos a ver cosas que no deberíamos ver y nos empiezan a distraer de lo que es lo principal de las cosas de Dios. Nos distraen. Y no solamente eso, Dios le había dicho a Balac lo que iba a suceder. Y él insistió en escuchar a los mensajeros, de tal manera que él como quiera, a pesar de que Dios le ha dicho, no, ni vayas, ni te presentes con él, no te presentes, porque el plan mío ya lo tengo, van a conquistar todas esas tierras, punto. Pero el rey quería que maldijera, que buscara la dirección de Dios, la bendición de Dios para maldecir al pueblo de Israel. Imposible, imposible. Y agarra su burra y se va. Y cuando va en su burra caminando, cuando va con su burra y todo, la burra ve al ángel del Señor. Él no lo ve. Y eso es muy interesante en muchos de nuestros contextos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan enfocados en las cosas de Dios que se sienten muy bonito, pero cuando te desenfocas, hay cosas que pesan muy fuerte cuando te desenfocan. Y no estoy diciendo que menospreciando a los niños, a los jóvenes, a los adultos o a otros, sino simplemente cuando te desenfocan, Dios utiliza otros medios para tratarte de enfocarte, de traerte al enfoque. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en la vida de Balac? Que la burra se da cuenta que estaba el ángel del Señor allí y que no podía seguir adelante. Y la azotó, hasta que la burra habló y le dijo, no ves al ángel de Jehová. Y es muy interesante que nosotros a veces, y eso es lo que la historia, es lo que pasaba en Pérgamo. Había gente, había israelitas, había personas que conocían la ley, había conocido a las personas que habían estado inmersos en lo que era la cultura, lo que era la enseñanza de la Torá, los libros sagrados, pero le estaban haciendo caso a otras cosas. Y eso es lo que muchas veces sucede. La enseñanza para nosotros en cuanto a Pérgamo es que tenemos que estar mantenidos enfocados en lo que hemos creído. Escúcheme bien. Esa es la primera sentencia. Lo que sucede aquí en Pérgamo es muy interesante. La palabra que usa aquí es muy... Toleras a sí mismo los que dice aquí que cometen inmoralidades sexuales. Y dice aquí el versículo 15, toleras a sí mismo a los que sostienen las doctrinas de los nicolaitas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí viene todavía un tema muy fuerte, muy importante. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Hay el nombramiento de los ayudantes de los apóstoles. Uno de ellos es Nicolás. Y empieza a servir, empieza a trabajar de Antioquía. Y Nicolás se aparta. Y es muy interesante que eso sucede también en el sentido, gran parte en la iglesia. Muchos están firmes en las cosas de Dios. De repente se empiezan a apartar, a alejarse y empiezan a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Los nicolaitas empezaron a hacer un ejercicio de decir, lo más probable es que tenía un trasfondo muy, muy judaico, y empezó a hacer las jerarquías, empezó a decir, ellos no son los apóstoles, ellos a quién les creen, ¿para qué le creen a esos? No, empezó a hacer cosas muy feas. Como ha sucedido en la iglesia. Ustedes ven, chequen las redes sociales y van a encontrarse tanta gente que está hablando en contra de los ministerios, de las cosas que están sucediendo. No es nuevo. Así que el proceso de los nicolaitas sigue adelante. Pero el proceso de los nicolaitas da el inicio a algo muy fuerte que en la próxima ocasión lo vamos a ver.
empieza a ver las jerarquías dentro de la iglesia, la jerarquía, y empieza a ser el principio de lo que se va a constituir en la mezcla. Escúchenme bien, los nicolaitas, ¿qué se va a hacer? La mezcla muy fuerte entre el judío ortodoxo, el judío muy aferrado a la Torá y también al romanismo. Pongan atención, aquí nace la mezcla del romanismo, donde necesitamos tener alguien que dirija, alguien que sea. Pero no está aquí, pero ahí empieza, es un principio, los nicolaitas es un principio. Pero es muy interesante que te aferras a que sigas en eso. Eso lo hablaba el Espíritu, aquellos que eran engendro de Abraham, aquellos que estaban siguiendo eran de la simiente de Abraham, que conocían acerca de lo que era Balac, que conocían lo que era Balaam, que conocían muy bien lo que había sucedido en Jerusalén, lo que había sucedido en las primeras partes de la iglesia, en los primeros tiempos de la iglesia, cuando se formaron los diáconos para servir las mesas de las viudas y de los necesitados que había en aquel tiempo. Y como uno de ellos se desvía, jala gente, empieza a deshacer y empieza a torcer las cosas. Y esto es muy interesante. Pero aquí viene algo muy hermoso para la iglesia, para nosotros, para ti y para mí. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos manda un arrepentimiento, les manda a la gente que está ahí, arrepiéntete, arrepiéntete. Allí había gente, aquí dice que había gente, hay un templo de Satanás. Había gente que se había convertido, que quizás eran griegos o otro tipo de nacionalidades, pero también había gente y que estaba el templo de Satanás. Pero es muy importante lo que dice aquí, que eran muchos seguidores, pero dice, si arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Escúcheme bien, al principio de esta iglesia dice, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Y es la que nos ha mantenido dentro del marco de estar obedientes a las cosas de Dios. Hace rato cuando mi esposa estaba orando, estaba entregando esas Biblias, yo me pongo a pensar lo que el significado que es esta palabra para nosotros, para cada uno de nosotros. Aquí no tenemos un manual. Este es nuestro manual. Este es lo que nos rige. No hay. Y damos gracias a Dios porque se ha mantenido. Y eso ha sido lo que nos ha sostenido. Pero, ¿sabe una cosa? Que esto emerge de la palabra de Dios. Mi esposa hablaba de los autores humanos, de los que fueron desde Moisés hasta Pablo, hasta Juan, que nunca se conocieron, pero es una obra perfecta. En 1958 murió un hombre que estaba postulado al Premio Nobel de Literatura. Cuando ya lo estaba postulado, no se hizo presente, murió antes de eso, pero dejó una obra, una novela, que estaba inconclusa. Y los literatos dijeron, le falta el último capítulo a este libro. De hecho, el libro se llama La obra incompleta. Cuando se los dieron los diferentes, les dieron, el bosquejo, le dieron el material a un literato, a otro literato de diferentes partes del mundo para que concluyeran. Todos terminaron en forma diferente. Este libro termina de una manera majestuosa. Tiene un principio y tiene un fin, porque tiene un autor. Porque la figura central de este libro es el Señor Jesucristo. Porque la figura central de este es el que emitió, es el que tiene la espada de dos filos, que es una palabra que ha penetrado a los corazones de muchos de nosotros. Por eso es hermoso. Por eso estamos bien complacidos por lo que Dios ha hecho. Ahora, miren lo que dice aquí. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor,
le daré del maná escondido. Muy interesante. Esta gente estaba fuertemente lastimada, muy lastimada. Estaba saliendo apenas, estaba todavía sufriendo las consecuencias de ser cristianos. Había mucha tribulación, mucha tribulación. Pero es muy interesante lo que dice aquí. Daré también, dice aquí, al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escondido un hombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Eso es muy interesante. Hay un remanente fiel. Desde Adán, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, todos. Es un remanente fiel y se ha mantenido fiel. Y se ha mantenido fiel hasta por los siglos de los siglos. Escúcheme bien. En el tiempo de Pérgamo, cuando recibieron esta nota, el Señor Jesucristo estaba hablando con personas que habían pasado por problemas, que habían pasado por dificultades, que habían sido vituperados, que habían sido lastimados, que habían sido tantas cosas, pero eso no los alejó de las cosas de Dios. No los alejó de las cosas de Dios. Pero es muy interesante cuando habla de esta piedrita blanca, que solo la conoce el que la recibe. Yo sé que tú has recibido gran bendición y has pasado por dificultades, por pruebas y no te han atorado. Al contrario, simplemente dices, aquí estoy. Un día revisando, estábamos haciendo un estudio y me tocó revisar la historia de una iglesia en Laredo, Texas. Y los anales, la historia. Y conocí la historia de un pastor de los años 60, que en ese tiempo tenía cáncer estomacal. Y en medio del dolor y de la angustia, él cantaba y alababa al Señor. Cuando uno tiene a Cristo, cuando tiene al Señor, no importa cuán grande sea la dificultad, el Señor es tu aliento. Y esta piedrita blanca, esto que habla aquí, en aquel tiempo todavía permanece en la vida de muchos de nosotros. ¿Saben por qué? Porque hemos pasado por pruebas. Hemos pasado por dificultades. Pero es el tiempo de decirle al Señor, quiero alinearme contigo, Señor. Quiero realmente permanecer en ti. Vivimos en una sociedad muy sofisticada. Vivimos en una sociedad que realmente te empuja al consumismo. Y tienes que hacer y tienes que sacar adelante muchas cosas. Pero el Señor nos invita, arrepiéntete. Mira el mal camino que estás llevando. Mira lo que has dejado. Y es muy interesante que dice que Él nos dará el maná, del maná, el pan que viene del cielo. Y es increíble lo que usted ha recibido y está recibiendo. No estoy diciendo cuando están los pastores ahí con usted. No estoy diciendo cuando usted está hablando el programa de YouTube o lo que sea. No. Usted está recibiendo en forma particular, individual. Cuando usted hable la palabra de Dios y la ley, dice, Señor, qué lindo es esto. Qué hermoso. Por eso, aquí la palabra nos invita y nos dice hermosamente que solo el que recibe conoce lo que tiene. Yo sé que tú lo has recibido y doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios porque saben una cosa, que nuestra dependencia no está en otra cosa más que en el Señor. La iglesia de Pérgamo estaba por salir de unas grandes penas, por unas grandes dificultades. Y todo el tiempo, escúcheme bien, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas y todas las cosas, ha habido un remanente fiel. Y en el siglo XXI hay un remanente fiel. En el siglo V había un remanente fiel. Siempre ha habido un remanente fiel. Y Dios les entregó a cada uno de nosotros una piedrita. Les ha entregado una piedrita, que solo el que la recibe lo ha conocido. Y es muy interesante que muchos te han querido quitar esa piedrita. Pero tú la ves y dices, no, aquí está. Y está mi nombre en ella.
Qué lindo es el Señor, qué bueno es el Señor. Pérgamo está dentro de la historia de la iglesia. Pérgamo está dentro del plan de Dios en tu vida. Yo realmente no sé en qué parte de la historia te encuentras en tu vida personal, pero una cosa sí sé, que el Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha protegido. Y una cosa estoy seguro, que la única manera que vamos a salir adelante es mantenernos fiel al Señor. Esta serie de mensajes nos hacen ponernos en alinearnos con el Señor. Y es tiempo, es tiempo. Así que si tú tienes el gozo de ser el Hijo de Dios, ya si te has mantenido por fe, dale la gloria al Señor.